Muy bien, entonces ahora la categoría, tenemos aquí el menú de la categoría, pero antes primero veamos lo que es la categoría .h. Bien, usamos la biblioteca pragma once, el hashtag include iostring, creamos las variables privadas y las variables públicas, también los setters y los getters, ¿no? El constructor tenemos aquí, definimos las variables de pública a privada, los setters y los getters que tenemos aquí. Bien, y bueno, en la categoría controller también usamos el pragma once, el iString, la, el vector para hacer una variable de tipo vector, el map, el hashtag include map para definir un valor a una variable, ¿no? Luego también hacemos uso de la inclusión de los archivos .h de categoría y el producto controller. Y el fstring para el archivo CSV, incluir los archivos CSV. Tenemos el privado, el público, el constructor. En el privado, perdón, creamos una variable tipo vector, nombre categoría, el público, el constructor, las funciones de agregar, el get, pero de un objeto de tipo categoría que habíamos creado antes, ¿no? La categoría .h, un get, una función size para conseguir el correlativo, otro, otro objeto tipo categoría llamado buscar, más funciones de modificar, y el posicionamiento del vector, eliminar, el listado, también el listado aquí, un string para listar la categoría, ¿no? Esos tres usamos para listado. Y al igual que en, en el anterior, que, y al igual en el anterior que me tocó, el tipo de personal, tenemos grabar archivo, grabar, modificar, eliminar y cargar datos del archivo al vector, ¿no? Bueno, acá el constructor, al igual que en los otros casos, hacemos uso de una función para mandarle datos al constructor. La función tipo add, usamos uso del pushback para generar un espacio. El get, ese es para las posiciones. El size, para el tamaño del vector dentro del archivo. El get correlativo también que se hace uso del size. Bien, acá hacemos uso del objeto tipo categoría para que pues podamos buscar y lo denominamos como error entre comillas. Muy bien, luego en el modificar tenemos una función modificar, igual que en el tipo personal tenemos un objeto antiguo y objeto nuevo, ¿no? Muy bien, en el get posicionamiento del vector tenemos el vector categoría.size. Muy bien, y hacemos uso de las funciones for y delete. Luego en eliminar también hacemos uso de la función erase y de las otras funciones del get posicionamiento vector y del punto begin. En listar, bien, también usamos un for de acuerdo al tamaño que tengamos de las posiciones de los vectores y vamos escribiendo, ¿no? Acá nos dice ingresar una opción porque este listar es para cuando, que en caso queramos modificar o eliminar alguna categoría. Bien, en listar categoría, esto es para listar en general la categoría. En caso quiera el cliente
buscar qué tipo de categorías hay. Bien, usamos un for que nos muestre el tamaño, de acuerdo al tamaño, perdón, de acuerdo al tamaño de los vectores, se va mostrando eh, cada categoría, ¿no? De acuerdo a su código y de acuerdo a su nombre. Y en listar 2 es donde se va a escribir de acuerdo a lo que habíamos puesto aquí. Bien, por eso, código y categoría de producto. Luego en grabar en archivo también hacemos uso, al igual que en el anterior, de tipo de personal. Hacemos uso del archivo CSV y, como ya se mencionó antes, pues de las funciones .is-open, y de acuerdo a todo eso se va escribiendo dentro del archivo. Por eso la función grabar archivo. En grabar y modificar se va a ir leyendo lo que esté dentro de categorías.csv de acuerdo a cada vector. Muy bien, y de acuerdo a eso se va a ir em, grabando lo que vaya ingresando el cliente y eliminando lo que ya se haya escrito antes, ¿no? Es como un reescribir dentro del archivo. Luego cargar datos del archivo al vector. Bien, y dentro del main tendremos lo que sería el menú de categoría para agregar, buscar, listar, modificar y eliminar. Bien, también hacemos uso del switch y del do while. En agregar categoría vamos a hacer uso del objeto categoría controller. Vamos a llamar al get correlativo para que arroje el código, ¿no? Y luego pedimos que ingrese la nueva categoría, ¿no? De acuerdo al código se va a ir ingresando en el archivo CSV. Le pedimos, le preguntamos si es que quiere seguir continuando. Muy bien, y aquí es donde vamos a hacer uso de las funciones. Aquí es donde vamos a nombrar todas las funciones y asociarlas con las variables que habíamos definido aquí, ¿no? Y los vamos a mandar ya sea al objeto categoría controller o al objeto tipo categoría, categoría.h o categoría controller.h. Bien, en buscar categoría es donde vamos a hacer uso también de las funciones de categoría controller. Por ejemplo, las de buscar y la de get el nombre de la categoría. Bien, así como también la función que creamos de error entre comillas. En esta categoría también vamos a hacer uso de la función listar2 que habíamos creado en categoría controller. Esta de aquí. Esto para que pues se liste las categorías en sí, las categorías que se tienen en general dentro del archivo. En modificar categoría es casi lo mismo que en el anterior que vimos. Y en eliminar categoría, bien, pues hacemos uso de la función eliminar. Primero obviamente buscamos, se pide que ingrese el código. Buscamos, una vez obtenido el código, mandamos a la función eliminar con un if, de acuerdo a eso. De acuerdo a si no nos lanza algún error. Si es que se ha ingresado un código que esté dentro del, del archivo CSV. Y luego llamamos a la función de grabar, modificar, eliminar, que ya hemos creado en categoría controller. Bien, ahora hacemos una prueba de escritorio de acuerdo al
archivo CSV que tenemos aquí en categorías. Muy bien. Vamos a la categoría de productos. Por ejemplo, queremos agregar una categoría. Sería la categoría 14. Ingresa la nueva categoría de producto. Podemos poner algo como lácteos. Y le decimos que no queremos continuar. Bien, ahora queremos buscar esa categoría que hemos ingresado. Ingresamos el código 14 y se aparece la categoría que hemos creado ahora mismo, ¿no? Lácteos. Luego, si queremos listar las categorías, nos va a salir todas las categorías con sus respectivos códigos. Bien, por ejemplo, acá está la última que hemos creado nosotros, lácteos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero ver dentro del archivo, el archivo CSV que hemos creado, debería de aparecernos el tipo lácteos. ¿Ven? Ahí está. Cerramos esto. Y si queremos modificarla, ingresamos el código último ha sido 14. Ahí está, la categoría de lácteos. Y podemos poner algo como juguetes. Bien, se registró modificado satisfactoriamente. Por ejemplo, y ahora queremos listarlo a ver si ha cambiado. Y tenemos en el número 14 juguetes, ya no lácteos. Bien, está aquí en categorías. Abrimos el archivo y ya dice juguetes en vez de lácteos. Ahora si queremos eliminar esa categoría, el código eliminar ha sido 14. Y ahora si vamos a listar las categorías, ya no aparece el número 14. Muy bien, eso ha sido todo por categorías de producto. Muy bien, en conclusión, este sistemas de ventas que hemos nosotros creado gracias a las indicaciones de nuestro profesor Daniel Díaz ha sido con el propósito de mantener un control completo sobre las ventas dentro de la empresa, así como también la administración de lo que serían las categorías, el tipo de personal, los productos y pues bueno, todo en base a la administración de lo que crea el, el vendedor, ¿no? Sin embargo, el objetivo que se persigue es ejecutar el proceso de forma rápida y precisa a través de algoritmos que han sido enseñados por nuestro profesor en nuestra clase de programación orientada a objetos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los datos que se ingresarán al sistema provendrán de clientes que desean un servicio eficiente y a la altura de sus expectativas. Es por eso que buscamos una mayor eficiencia a la hora de mostrar y que sea más que todo accesible para cualquier cliente o cualquier vendedor que use este sistema. Bien, y pues agradecer al profesor Daniel Díaz por eh, su aprendizaje durante las clases de programación orientada a objetos.